Acababa de cumplir 45 años cuando decidió unirse a la lucha por la independencia de México. Su humilde origen, su temprano conocimiento de una realidad de pobreza e injusticias y un profundo sentido de servicio hacia sus semejantes, alimentado por sus conocimientos teológicos y filosóficos, estuvieron detrás de esa decisión. Una decisión personal que contribuyó poderosamente a cambiar el rumbo de una nación. Maestros, maestras, ¿cómo están? ¿Listos para continuar con la lectura del libro Morelos, de Carlos Cerrejón? Tal como anunciamos en nuestro programa anterior, repasaremos 9 capítulos, comenzando con Armas y Disciplina, para terminar con el relativo a la reunión del Congreso en Chilpancingo, que lleva el título de Estrategia Electoral. Entre otras cosas, revisaremos el afán de Morelos de crear un ejército organizado y eficiente, sus primeras campañas militares, incluyendo el largo sitio al que fueron sometidos él y su ejército en Cuautla. Trataremos de explicarnos asimismo las causas de las pugnas que surgieron entre los principales jefes insurgentes, incluyendo a Morelos, y cómo estas desavenencias afectaron el curso de la lucha armada. A finales de octubre de 1810, luego de obtener licencia de las autoridades eclesiásticas para ausentarse de su curato, José María Morelos regresó a Carácuaro con la determinación de cumplir la misión que le había encomendado Hidalgo: tomar el puerto de Acapulco y organizar la lucha por la independencia en el sur del país. Morelos supo desde un principio que la guerra por la independencia imponía a los insurgentes la necesidad de contar con un ejército disciplinado, armado y entrenado para las batallas que habrían de librar. De ahí su negativa a permitir que se enrolaran en las tropas insurgentes las muchedumbres que los seguían a su paso por los pueblos del sur. De manera selectiva, Morelos fue incrementando y organizando su ejército, a medida que avanzaba rumbo a los límites de los actuales estados de Michoacán y Guerrero hacia la costa del Pacífico. Particularmente valiosas resultaron las adhesiones de las familias Galeana y Bravo, que sumaron a la causa insurgente hombres, caballos y armas, además de las notables cualidades militares de varios de sus miembros. En su intento de apoderarse de Acapulco, las tropas insurgentes se parapetaron en el cerro del Aguacatillo, situado a las afueras del puerto. Allí Morelos ratificó las disposiciones de Hidalgo relativas a la abolición de la esclavitud y a la supresión del tributo y de las deudas con los peninsulares. El primer intento de Morelos por apoderarse de Acapulco fracasó al ser derrotado cuando pretendía tomar el fuerte de San Diego. Con su ejército enfiló entonces hacia Chilpancingo, ciudad en la que entró el 24 de mayo de 1811, y luego rumbo a Tixtla, donde 2 días después libró feroz batalla y derrotó a las tropas virreinales que defendían la plaza. Mientras Morelos realizaba su campaña militar por la costa y el occidente de Guerrero, Hidalgo y sus principales colaboradores eran apresados en el norte del país y fusilados. A su muerte, otro cercano colaborador de Hidalgo, Ignacio López Rayón, convocó a la formación de un organismo que sirviera para unificar y coordinar a las dispersas fuerzas insurgentes. Así surgió la Suprema Junta Nacional Gubernativa, instalada el 21 de agosto de 1811 en la población de Zitácuaro, con el propio Rayón como presidente y 2 vocales, uno de ellos de nombre Sixto Verduzco, representante de Morelos, quien por sus ocupaciones militares no pudo asistir. El sentido de la Junta es legitimar la insurgencia. Es decir, como
la manera de salvarse de cualquier acusación, los insurgentes, de que el movimiento que estaban emprendiendo era pues una idea de unos revoltosos nada más, que lo que venían era a trastornar, ¿verdad?, el orden y la prosperidad de la Nueva España. Era urgente que la insurgencia se legitimara y que apareciera no como, ¿verdad?, el resultado de 2 o 3 botarates, como les decía uno de los predicadores realistas, a Hidalgo, Allende, Aldama, ¿no?, sino que apareciera el movimiento, ¿verdad?, como una exigencia nacional, ¿verdad? Y Rayón lo vio muy claro, como era abogado. Es decir, se necesita legitimar la insurgencia. Y la forma de legitimar la insurgencia era pues hacer una Suprema Junta Nacional Gubernativa cuyos miembros fueran elegidos, ¿verdad? Y por eso le manda a pedir a Morelos que mande su voto, ¿verdad? Morelos no asiste, pero, ¿verdad?, deposita la capacidad del voto en su compañero Verduzco. Finalmente salen los que ya dije, estos 3, Rayón, Verduzco y Lisiaga. Años después se suma Morelos, pero el objetivo principal es este. Pero más allá de los propósitos que animaron la formación de la Junta, su mera existencia es una evidencia más de que la historia no la hacen los individuos aislados, sino como parte y expresión de un conglomerado de fuerzas sociales donde confluyen determinaciones económicas, políticas e ideológicas. Uno es el aspecto de la organización jurídica administrativa, ¿verdad?, y otro el militar. Y podemos decir a grandes rasgos que la organización jurídico y administrativa principal se debe a Rayón y la organización militar a Morelos. Eso en pocas palabras. Y el documento que resume el ideario por parte de Rayón y que hicieron suyo los miembros de la Junta, incluso Morelos, son los famosos elementos constitucionales de Rayón, que dio a conocer estando en Sinacantepec, cerca de Toluca, cuando trataba de tomar Toluca, esos elementos constitucionales que consagran la soberanía del pueblo, ¿verdad?, garantías individuales, ¿verdad?, y la organización mínima, ¿verdad?, del mando insurgente. Por lo demás, sabemos también que todavía en esos elementos constitucionales se menciona a Fernando VII, ¿verdad?, el fernandismo pues original de la insurgencia, y que entre los insurgentes pues había quienes eran más partidarios de que se siguiera mencionando pues con cierta insistencia, y otros que pues querían que se fuera ya eliminando. Y Morelos en eso fue tajante. Cuando Rayón le mandó los elementos, dijo, pues todo está bien, todo está bien. Le hizo algunas pequeñas observaciones en algunos puntos, pero cuando llegó a lo de Fernando VII dice, elimínese, quítese la máscara a la insurgencia. Junto a sus evidentes motivaciones políticas, la guerra de independencia tuvo también profundas causas sociales. La estricta división en clases y castas, la no menos tajante diferenciación económica entre ellas y los odios y agravios así generados fueron un factor a veces manifiesto, a veces latente, pero siempre presente en el curso de la guerra. Prueba de esto fue el movimiento que por esas fechas surgió en la costa encabezado por Mariano Tavares y David Faro, y el cual Morelos sofocó sin contemplaciones. A principios de noviembre de 1811, y luego de algunos meses de relativa inactividad militar que Morelos aprovechó para organizar y pertrechar sus tropas, estas reiniciaron operaciones. El escenario de la guerra comenzó a desplazarse de la costa hacia el interior con dirección al hoy estado de Morelos, la Ciudad de México y el estado de Puebla. Mientras, en Zitácuaro, la Suprema Junta se veía seriamente amenazada por el ejército de Calleja, quien finalmente logró hacerla huir rumbo a un nuevo refugio en Sultepec. Morelos, al parecer, intentó huir en auxilio de la Junta, pero no pudo hacerlo, y luego de ganar una batalla en Tenancingo, retrocedió a Cuernavaca y luego a Cuautla, en la que entró el 9 de febrero de 1812.
Fortificados en Cuautla, los insurgentes rechazaron el ataque del poderoso ejército de Calleja, quien el 19 de febrero intentó tomar por asalto la plaza. Sabedor de la importancia que para decidir el desenlace de la guerra tenía el derrotar a Morelos, Calleja optó por sitiarlo. Fueron 72 días de asedio, y aunque en todo ese tiempo Morelos no perdió su sentido del humor, ni la convicción de que la causa de la independencia triunfaría, la falta de víveres y municiones y las epidemias que comenzaban a diezmar a la población lo obligaron a intentar una salida desesperada. La madrugada del 2 de mayo, al amparo de las sombras, lograron sus tropas romper el cerco y huir dispersas de la persecución de los realistas. Mientras Morelos convalecía de la enfermedad que le atacó luego de la huida de Cuautla, los 3 miembros de la Suprema Junta llevaron adelante su propósito de operar separadamente para presentar 3 frentes distintos al ejército realista. Y se reparten el territorio, ¿verdad?, asignándose Verduzco el poniente, es decir, Michoacán, Lisiaga el norte, es decir, Guanajuato, y Rayón el oriente, es decir, el Estado de México, y José María Morelos, al que finalmente también lo agregan a la Junta, el sur. Es la forma como funciona, y durante un tiempo, ¿verdad?, hay una comunicación constante y una serie de mutua ayuda entre los miembros de la Junta. A pesar de la buena disposición de Morelos hacia la Suprema Junta, la relación entre él y el presidente de aquella, Ignacio López Rayón, comenzó a empañarse. En el terreno militar, las fuerzas insurgentes habían logrado afectar seriamente la economía de la Nueva España, impidiendo la comunicación entre la capital y los 2 principales puertos, Veracruz y Acapulco, y destruyendo sistemáticamente la producción de tabaco, cuya venta significaba considerables ingresos para la hacienda real. En contraparte, en las regiones que iba dominando, Morelos reducía las alcabalas para estimular el comercio. El 25 de noviembre de 1812, el ejército de Morelos se anotó su mayor conquista al tomar la ciudad de Oaxaca. Allí, en la que era capital de intendencia y sede de obispado, se llevó a cabo un acto que obligó a Morelos a desdecirse de una de sus convicciones. En ese momento todavía no había vuelto Fernando VII, es decir, todavía se consideraba que Fernando VII era un buen rey y estaba en cautiverio, porque la vuelta de Fernando VII es hasta 1814 y la jura en Oaxaca es en noviembre de 12, ¿verdad? Entonces es muy explicable pues que todavía el fernandismo pesara mucho, ¿verdad?, en varios de los caudillos de la insurgencia y no digamos en masas del pueblo, ¿verdad? Esto es lo que explica por qué consideraban pues compatible la jura y la adhesión a Fernando VII con la autonomía. Es decir, lo que en último término pensaban ellos es que se volviera o se fortaleciera un esquema en el cual hubiera un rey de toda la monarquía que fuera rey de España y rey de la Nueva España, pero de tal manera que la Nueva España fuera independiente del Reino de España, ¿sí me explico? Donde el rey Fernando VII fue una especie de emperador con reinos iguales entre sí. No obstante, la alternativa de solución a la guerra de independencia, que en un principio pareció abrirse con la promulgación en la Nueva España, ese mismo año de 1812, de la Constitución de Cádiz, pronto se cerró. Las medidas de liberalización política contenidas en ella hicieron temer al gobierno español que su aplicación alentara en lugar de aminorar los afanes independentistas. La Constitución de Cádiz fue poco menos que letra muerta en la Nueva España. En este contexto, en el bando insurgente,
La dualidad de poderes representada por la Suprema Junta y Morelos se mantuvo, y mientras aquella con su presidente López Rayón permanecía fortificada en Tlalpujahua, Morelos se aprestaba, al iniciar febrero de 1813, a intentar una vez más la toma de Acapulco. Porque Hidalgo le había mandado tomar Acapulco, siempre lo tuvo como uno de sus objetivos, que fue el primero. Pero como sabemos, cuando estuvo a punto en la primera campaña de tomar el puerto por una traición, no lo llevó a efecto. Después, ¿verdad?, vuelve, ¿verdad?, a tratar de dar cumplimiento a la orden de Hidalgo. Y parece ser que fue un error, es decir, la conquista de Acapulco. Porque la conquista de Acapulco en realidad pues no era tan prioritaria. El puerto de Acapulco estaba bastante aislado ya con las conquistas de Morelos. Hubiera sido mejor que en ese momento hubiera vuelto a Puebla, hubiera venido a Valladolid o a la misma Ciudad de México, pero no, se empeña él en conquistar Acapulco, y el solo trayecto de Oaxaca a Acapulco es muy difícil, buena parte de su tropa va desertando, ¿verdad? Y luego el sitio de Acapulco se prolonga por meses. Y todo ese tiempo da lugar a que el gobierno virreinal se rehaga y Calleja esté preparado ya en un momento dado para que cualquiera de los siguientes probables objetivos de Morelos esté de tal manera resguardado, ¿verdad?, que Morelos no pueda. Y es lo que sucede. Mientras Morelos se desgastaba militarmente en el largo asedio al puerto de Acapulco, las diferencias dentro de la Suprema Junta crecieron. Después de la terrible derrota de Valladolid, Rayón quita el mando a Verduzco y le instruye causa judicial al intendente Pablo Delgado. Verduzco se alió con Liceaga para desconocer la autoridad de Rayón. Hasta hubo un enfrentamiento armado entre dos grupos de insurgentes. El conflicto pareció tomar el matiz de una rivalidad entre los miembros civiles y clericales de la Junta. Y esta división fue un importante factor en la pérdida de su plaza fuerte, Tlalpujahua, a manos de las tropas realistas. La pérdida de confianza entre Morelos y Rayón se acentuó. Desde entonces, los comisionados de Rayón en varias ocasiones tratan de sobrepasarse en sus funciones. Y Morelos en eso sí es muy celoso de su jurisdicción. Él está de acuerdo con la Junta, pero también con cierta autonomía que deben tener los capitanes generales en sus propias demarcaciones. Dice, a mí me tocó el sur, bueno, yo soy responsable del sur. Y el comisionado pues viene con tal y tal cosa que no le corresponde y le manda a decir a Morelos. Pero de todas maneras sigue reconociendo Morelos a Rayón como presidente, ¿verdad? Como presidente de la Junta, lo sigue reconociendo así. Nada más sí que no se entrometan excesivamente sus comisionados en la demarcación de Morelos, ¿verdad? O sea que ya hubo esta predisposición, ¿verdad?, por los comisionados de Rayón, pero que realmente no llegó nunca, ¿verdad?, a una ruptura, como fue el problema con Verduzco. Atrapado en medio de las pugnas que debilitaban a la Junta, Morelos decidió primero reformarla y luego sustituirla por un Congreso, proyectado como un organismo soberano y representativo de las diversas provincias. Paralelamente a la convocatoria para elegir diputados al Congreso, Morelos expidió otra para la elección de generalísimo de la insurgencia entre los 4 capitanes generales existentes, incluyéndolo a él. Hay una cierta contradicción porque, por una parte, ¿verdad?, entre los miembros designados, fijándonos ya en el resultado de estas convocatorias, entre los miembros designados para formar parte del Congreso, pues están 3 de los 4 miembros de la Junta, que son Verduzco, ¿verdad?, Liceaga y Rayón, ¿verdad? Y Morelos no, porque a Morelos se le estaba reservando, y él mismo se reservaba para ocupar el puesto de generalísimo, porque además era incompatible
dada la división de poderes, que un miembro del Congreso fuera generalísimo. Y por otra parte, ¿verdad?, se convocaba a los capitanes generales, a los 4 capitanes generales, para que de entre ellos saliera el generalísimo. Pero si se estaba designando a 3 de ellos como diputados, pues obviamente ya no podían entrar a ser generalísimos. Si entraban para generalísimos tendrían que dejar de ser diputados en todo caso. Y lo que sucedió fue que Morelos, desde un principio, no fue designado como diputado y los otros 3 sí. Entonces, esta maniobra pues pudo ser en parte de Carlos María de Bustamante, pero el mismo Morelos posiblemente no estuvo ajeno a ella, a pesar de que cuando lo designan efectivamente generalísimo, él muestra renuencia, y no es sino cuando un grupo fuerte de militares se apersona con él y dice, dése cuenta que hay un consenso unánime de los militares y de los jefes militares que estuvieron también presentes en Chilpancingo. Nunca en toda la historia de la insurgencia hubo una representación tan importante, no por los diputados, ¿verdad?, que también era significativa esa representación, pero hubo militares de los 4 puntos cardinales donde estaba la insurgencia, de tal forma que en Chilpancingo sí se logró tener una conciencia de nación reunida, ¿verdad?, gracias a esa representación. Y por eso Morelos finalmente pues acepta de lleno, que además era legítimo, ¿verdad?, y era lo adecuado, era lo necesario, lo que era pues clamor general de la insurgencia, que Morelos ocupara el supremo mando. Inclusive la insurgencia hubiera querido que el mismo Morelos tuviera el mando completo, ¿verdad?, el mando completo, porque esta división de poderes tan adecuada para las ideas democráticas de representación y demás, pues sí estaba muy de acuerdo, pero para las circunstancias de la guerra no era lo conveniente. El Congreso, que en el discurso inaugural de Morelos fue comparado a un águila, se reunió en Chilpancingo el 14 de septiembre de 1813. Mediante él, la insurgencia daba un paso decisivo en la ardua tarea de conformar nuestra nacionalidad. Y hasta aquí nuestra lectura de hoy. En nuestro próximo programa terminaremos la revisión de los últimos 9 capítulos de este libro, Morelos, de Carlos Cerrejón Peredo. Retomaremos nuestra lectura desde el capítulo denominado Siervo de la Nación, hasta el que cierra el libro bajo el título de Muerte y Glorificación. Y como siempre, para estimular nuestra lectura, planteamos algunas preguntas que pueden servir como guía. Por ejemplo, ¿qué intereses en pugna hubo tras la división que se dio entre los principales jefes insurgentes? ¿Por qué Morelos se dejó limitar por las decisiones tomadas por el Congreso de Anáhuac? ¿Cómo explicar la extraña actitud que tuvo cuando sus tropas intentaron tomar la ciudad de Valladolid en la Navidad de 1813? ¿Cómo respondió Morelos a las acusaciones que le hicieron durante el juicio al que fue sometido? gracias por su atención y hasta la próxima.